¿Quién es este caballero que se hace llamar Charlotte Schneider Callejas? Yo soy santera, soy madre. ¿Y cómo llegó a ser nombrado viceministro de la mujer en Colombia en el año 2025? ¿Qué vio de especial el presidente progresista de Colombia, Gustavo Petro, en el señor Schneider para hacerlo merecedor de este cargo político diseñado para la mujer por encima de las 27.19 millones de mujeres que, según las cifras del DANE, actualmente hay en Colombia? De esto y mucho más vamos a hablar el día de hoy en este canal. Para empezar, si eres susceptible a llamar las cosas por su nombre, les pido por favor que abandonen ahora mismo este video, ya que aquí llamaremos a las cosas y a las personas por su nombre, no por su autopercepción, como las personas creen que se sientan. Por este motivo, al señor Schneider nos vamos a dirigir como el señor Callejas. Y es que señor no es un insulto, simplemente le estoy dejando saber cómo biológicamente él vino a este mundo, ya que no quiero que su autopercepción enhuezca mi realidad y la realidad de muchas personas que estoy 100% seguro que van a estar de acuerdo con muchas de las cosas de las cuales voy a hablar en este video. No lo sé, tú dime. Ya que el hecho de que el señor se sienta mujer no quiere decir que sea mujer. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la ciencia, lo está gritando su ADN. Ese ADN que está en cada uno de nosotros desde el primer momento de la concepción. Ahora, si esta autopercepción mía o la de cualquier persona como la del señor Callejas lo hace sentir muy bien, está bien y es muy aceptable. Pero mi autopercepción no tiene que generar ninguna obligación en mí ni en mi entorno y por lo tanto a mi público no le puedo ocultar la realidad. Ya con esta breve introducción vamos a analizar al señor Callejas y su llegada al entorno de la presidencia de Colombia en el mandato de Gustavo Petro. No pude encontrar demasiada información del señor Schneider antes de su llegada a Colombia, pero lo que sí sé es que el señor Callejas nació en la prisión de Cuba. Y digo prisión de Cuba porque las libertades en esa isla han llegado hasta el punto de sancionar a las personas hasta con 3 años de prisión para personas que intenten salir ilegalmente del territorio legal y con penas superiores para quienes apoyen u organicen materialmente algún tipo de salidas, según el Código Penal 216.1 y 283.2 de la Constitución Nacional de Cuba. Penas que el señor Schneider pudo esquivar y logró huir de esta prisión, al igual que el 500.000 de personas, compatriotas suyos, logran año tras año, según las estadísticas del diario francés Le Monde. Schneider migró a Colombia en el año 2000 debido a la violencia que sufren las personas trans, que sufren los homosexuales en la isla cubana, y se especializó en estudios feministas y de género en la Universidad Nacional de Colombia. Y es que si rebobinamos un poco el cassette, en el año 1963, en arrebatos en fervor nacionalista, el régimen de Fidel Castro comenzó a arrestar a hombres homosexuales. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal. Y los obligó a realizar trabajos forzados en los infames campos de concentración en provincias como Guanacabibes, Camagüey y otras provincias más, llamando a estos campos de concentración pintorescamente unidades militares de ayuda a la producción, o por sus siglas la UMAP. Y después de un tiempo, estas mismas personas fueron visibilizados y enviados a Miami como si fueran animales porque se les consideraba la escoria de la revolución cubana. Y todo esto fue organizado a la cabeza del Che Guevara. Precisamente el Che Guevara, quien precisamente hoy en día estos grupos feministas y de género a los cuales el señor Schneider va a pertenecer mucho más adelante, veneran como si se tratase de un dios, como si fuera el Salvador, vistiendo sus camisas con la cara de él, portando sus banderas, sin entender que precisamente este personaje fue el que les violentó sus libertades, todos sus derechos en el pasado. Estaba rodeado de guardias con bayonetas y unos guardias acá al lado de las puertas. El señor Schneider prosperó laboral y personalmente en Colombia, ya que con el tiempo logró obtener su nacionalidad colombiana
fue secretario para Asuntos Trans en América Latina de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales en el año 2017. Ganó un litigio contra el Estado ya que argumentó que fue despedido después de trabajar durante 9 años en la Secretaría de Salud, y para el año 2023 fue nombrado director regional en Bogotá del Departamento para la Prosperidad Social. Ya para el año 2004 el señor Gustavo Petro se hizo elegir presidente de Colombia para los colombianos. Y es que con su discurso pudo atraer algunas minorías, las cuales muchas de estas creyeron en sus propuestas. Y una de estas precisamente sería la comunidad LGTBIQ+, por sus siglas. Y ya estando en la presidencia y para materializar su discurso, decidió que era sumamente importante incluir a algún miembro de esta comunidad. Y su historial personal, del cual ya les hablé, y su vida laboral llamaron la atención de este mandatario, quien muy hábilmente supo usar la figura y la historia del señor Snyder positivamente para su proyecto político. Pero lastimosamente el señor Snyder aceptó. ¿Y por qué digo lastimosamente? Porque lastimosamente el señor Gustavo Petro tiene afinidad con el socialismo, el cual odia a los homosexuales, lesbianas o cualquier asomo de libertad. Yo prefiero ser socialista que fascista. Sino que admira, confesa y profundamente a Fidel Castro, quien fue la causa por la cual el señor Callejas huyó hace muchos años de su isla cubana. Y también fue procreador de los campos de concentración donde estos homosexuales eran enviados a hacer trabajos forzosos. Pero el asunto mayor no es que este caballero le haya aceptado este cargo a este otro caballero. Ese es el menor de los puntos. El problema es que este caballero, con percepción femenina pero biológicamente siendo un hombre, va a ocupar un cargo que está diseñado y que fue diseñado por primera vez en Colombia en este año, hecho para mujeres, y por lo tanto debiese ser elegido por alguna mujer. Y este no es solamente mi pensamiento, ni es un pensamiento misógino, es el sentimiento y pensamiento de millones de personas que se indignaron en su momento, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y parte de la indignación de las personas fue en el sector femenino. El ministerio han generado mucha molestia dentro de un sector importante del movimiento de mujeres en Colombia que no son opositoras, pues acompañaron al pacto histórico durante su campaña. Ya que no solamente se sintieron timados, se sintieron defraudados debido a la alta tasa de desempleo en mujeres profesionales con títulos y maestrías que actualmente hay en Colombia. En el mundo hubo un repudio general, ya que miles de personas se dieron cuenta cómo prima la tergiversación de la realidad, sino que también cómo estos grupos LGTB están siendo usados con fines políticos descaradamente. Y es que el presidente Gustavo Petro ha entendido, al igual que todo socialismo en el mundo, que es necesario disfrazarse por lo menos por un tiempo como defensor de estas minorías para poder obtener el poder. Minorías las cuales no solamente eran eliminadas en Cuba, sino también por sus contertulios. Si bajamos un poco hacia atrás, en la China de Mao Zedong, este tipo de comunidades eran sometidas a torturas y vejámenes, pero hoy en día supuestamente en la China liberal las autoridades no lo hacen porque supuestamente ahora hay libertad, pero aún así están cerrando cuentas de grupos que apoyen comunidades LGTBIQ+. Ahora, viajando a Rusia, en la Rusia de Stalin, el cual es visto como el gran libertador hoy en día, los homosexuales eran enviados a campos de concentración en la Siberia y eran obligados a trabajar como animales hasta que no pudiesen más. Y pudiese durar aquí todas las noches hablándole de cómo esta izquierda disfrazada de oveja está haciendo para obtener el poder nuevamente, de lo cual hablaremos en los siguientes videos. Por ahora, suscríbanse a este canal para ser conocedores de la verdad, con cifras realistas, con historia, con estudios científicos, no con pasiones ni emociones, y evitar que entres en esa matriz, o si ya estás ahí, salgas de esa matriz que ciertos grupos están creando en el mundo para adherir ciertos incautos.